¿Quién es el Dios que me salvó? ¿Quién es este Dios quien me ama? Te pregunto, mis hermanos, ¿lo conoces? El rey David, en su salmo, dijo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. David dijo: Dios alto es, no lo puedo comprender. Dios es un espíritu, es infinito. Dios es eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo puedo yo, un simple hombre mortal, encontrar y buscar al inmortal? Necesitamos a Cristo Jesús, el único, el que lo puede revelar. ¿Conoces a Dios? Mis hermanos, hoy continuamos con nuestra nueva serie, a la cual le hemos puesto de tema los atributos de Dios. Digan conmigo: los atributos de Dios. Hermanos, cuando decimos atributos, estamos hablando de las características de Dios. Decimos los atributos de Dios, pero también lo podremos decir las características de Dios. Hermanos, en esta serie lo que estamos haciendo es que estamos tratando de ver qué es lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la persona y el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Es la pregunta de toda esta serie. Y cada semana vamos a estar viendo una característica de Dios con el fin de que tú y yo conozcamos quién es el Dios a la cual tú y yo seguimos, creemos y servimos. Job, mis hermanos, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora, Job dijo, mis ojos te ven. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos de nosotros, mis hermanos, conocemos a Dios simplemente de oídas. Lo que dijo esta persona, lo que me contaron aquí, lo que he escuchado. Mas el propósito de esta serie, mis hermanos, es de, al igual que Job pasó de solo oírlo a verlo, que tú y yo podamos ver a Dios. En la Biblia, mis hermanos, había un hombre que quería ver quién era Dios. Y este hombre, dice la palabra, que se subió a un árbol, porque era pequeño de estatura, se subió a un árbol y quería ver quién era Dios. Este hombre se subió para poder ver quién es Dios. Y al momento de verlo y al momento de enfrentarse a Él, su vida cambió para siempre y jamás fue igual. Así que este es el objetivo de esta serie. Que tú puedas ver a Dios y tu vida cambie totalmente para siempre. ¿Quién es este Dios que me conoce? La Biblia dice que Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Te conoce a ti y a mí más de lo que tú mismo te conoces. ¿Quién es este Dios que me conoce a mí? Conoce mi pasado, mi presente y conoce todos mis futuros días. ¿Quién es este Dios al cual lo sacrificó todo para amarme, a mí y a ti? ¿Quién es este Dios, el que desea una relación personal e íntima contigo y conmigo? Abran conmigo sus Biblias, mis hermanos. El libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Léanlo conmigo, mis hermanos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo, mis hermanos, es un versículo muy profundo. Y este versículo nos dice mucho más, además del hecho de que Dios hizo los cielos y la tierra.
Este versículo, mis hermanos, también nos dice, nos declara que antes de la creación de la tierra, Dios ya existía. Este versículo, mis hermanos, nos dice que antes de la creación de los cielos, Dios ya existía. Dios ya existía antes de que el cielo y la tierra fuese. Este pasaje, este versículo nos dice que antes de la materia, los elementos, antes del espacio, antes del reloj, el tiempo, porque noten que después de que Dios creó todo eso, separó la luz de las tinieblas y fue el día 1, conocido como 24 horas, minutos, segundos. Antes de todo eso, Dios ya existía. Hermanos, hay un hombre que se llama Gerald Bray, un teólogo. Él dijo, el Dios que se nos revela en el tiempo y en el espacio es el mismo Dios que habita más allá de ellos. Iglesia, desde el mero principio, desde la primera página que abrimos de las Sagradas Escrituras, desde el primer capítulo, desde el primer verso a la cual tú y yo al abrir este libro sagrado, las primeras palabras de la Biblia, nos declaran la existencia de Dios como un hecho. La Biblia, mis hermanos, en ninguna parte trata o intenta a comprobar la existencia de Dios. La Biblia en ninguna parte trata de demostrar o confirmar la existencia de Dios, sino que desde el principio, el primer versículo que encontramos en la Biblia nos declara la existencia de Dios como un hecho y una realidad. El mensaje de hoy tiene de tema la existencia de Dios. Digan conmigo, mis hermanos, la existencia de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, la Biblia nos enseña que Dios es real. La Biblia nos enseña que Dios es vivo. La Biblia nos enseña que Dios es un ser verdadero y que Él existe. Y que Él ha existido antes de todo lo que tú y yo conocemos como el mundo y el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, desde el principio siempre han existido. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. Y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios. Aquí, en estos primeros dos versículos, encontramos dos personas de la Santa Trinidad. El Padre, el Espíritu. Y cuando vamos, mis hermanos, a Juan, capítulo 1, vayan conmigo a Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Noten que aquí está distinguiendo a dos personas, el Verbo y Dios. Dice, y el Verbo, era en el principio ¿con quién? Con Dios. Y todas las cosas por Él, el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este Verbo? ¿Quién es la identificación de este Verbo? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13 al 14. Quiero que leamos unos versículos. De hecho, hoy vamos a ver varios versículos. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, ¿qué dice allí? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama ¿de qué? De fuego. Vayan conmigo a Apocalipsis 19.
Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Digan un fuerte amén cuando lo tengan. Miren lo que dice Apocalipsis 19, 11. Dice, entonces Juan vio el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como ¿qué? Llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? En sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿quién es el Verbo? El que estaba en el principio con Dios, y que a través de ese Verbo todas las cosas fueron hechas. Era el que tenía sus vestiduras teñidas en sangre, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de la existencia de Dios, estamos hablando de las tres personas en la Santa Trinidad. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los tres han existido unidos desde la eternidad antes de la creación del cielo y la tierra. En esta serie, cada atributo a la cual vamos a estar hablando le pertenece a cada persona de la Trinidad, pues los tres son coiguales en todo sentido. Cuando hablo de que Dios existe, cuando hablamos de que Dios es santo, cuando hablamos de que Dios es justo, estamos hablando de las tres personas de la Santa Trinidad, pues los tres uno son. ¿Ok? Hermanos, nadie creó la Trinidad, sino que ellos mismos lo crearon todo. Nadie creó a ninguno de estos tres miembros de la Trinidad, sino que ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre lo han sido, siempre lo son y siempre lo serán. Ellos han existido juntamente, unidos, desde, quién sabe, solo ellos lo saben. Pero mis hermanos, vivimos en un mundo en donde el hombre en su maldad niega esta realidad. Vivimos en un mundo en donde el hombre en su pecado y en su corrupción dice en su corazón que no hay Dios. Dios existe. Eso es una realidad. Mas el hombre en injusticia rechaza esta verdad y se dice a sí mismo en pecado, dice que no hay Dios. Vayan conmigo a Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10 versículo 4. La existencia de Dios. Mas el hombre rechaza esta existencia. Miren lo que dice Salmos capítulo 10 versículo 4. ¿Lo tienen? Dice el malo. Digan conmigo el malo. ¿Por la qué? Por la altivez, el orgullo de su rostro. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, aquellos que dicen que no hay Dios, la palabra dice son malvados y están llenos de orgullo. ¿Cómo puede un simple hombre declarar a aquel que lo hizo todo, decir tú no existes? Por lo cual la Biblia los llama insensatos y malvados. Miren lo que dice Salmos capítulo 14 versículo 1. Salmos capítulo 14 versículo 1 dice el ¿qué? El necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La persona atea, a significa no, teos, Dios. La persona al que dice atea, que dice no hay Dios. La Biblia dice que son malvados, son orgullosos, son corruptos y abominables. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que Dios considera a tales personas malvadas, orgullosas, corruptas
y abominables. ¿Por qué es que la ira de Dios está en contra de tales personas? Déjame decirte, porque la evidencia de su existencia es abundantemente clara como el agua. Tú quizás dices, ¿cómo puede ser que Dios existe si nunca lo he visto? Puedes tú ver el viento, no quiere decir que no existe. Nuestros pensamientos son invisibles, mas existen y son reales. El sonido tú no lo puedes ver, mas sabes que existe. Las leyes de gravedad existen y son invisibles. ¿Cómo sabemos que existe? Si suelto esto, te aseguro que va a caer. Porque existe algo llamado, invisible, llamado la ley de gravedad. Solo porque no lo puedes ver, no significa que no existe. Dios existe y como vamos a ver, es abundantemente claro como el agua de su existencia. La evidencia de su existencia es abundante. Y la pregunta de este mensaje es, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Dije que este mensaje se llama la existencia de Dios. Hoy vamos a ver 4 razones, y hay muchas más. 4 razones en las cuales podemos estar seguros de que Dios existe. Punto número 1, ¿cómo podemos saber que Dios existe, hermanos? Punto número 1, porque toda persona tiene un sentido interno de la realidad de Dios. Toda persona que vive en este mundo, en donde quiera que sea, en cualquier continente, cargan dentro de ellos un sentido interno de la realidad de Dios. Toda persona en este mundo, mis hermanos, tiene un conocimiento interno de Dios. Dentro de cada persona existe un sentir de la realidad de Dios. El detalle está que algunas personas en injusticia tratan de detener esta verdad. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Miren lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Porque toda persona tiene un sentido interno de la realidad de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, ¿qué dice ahí? Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Este versículo nos enseña y nos dice, y sabemos que la palabra es verdad, nos enseña y nos dice que dentro de cada ser viviente hay un conocimiento de quién es Dios. Hay un sentir de quién es Dios. Noten que la Biblia nos dice que ellos saben la verdad, pero en injusticia la detienen. En injusticia tratan de rechazarla. Es como una persona que sabe lo correcto que hacer porque su propia conciencia se lo está declarando, pero ellos deciden rechazar ese sentir, esa conciencia, para en vez rechazarlo y negarlo y actuar conforme a su naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? Estás a punto o estás en una circunstancia en donde tu conciencia te está declarando la verdad. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú no tienes que hacer? Pero en injusticia la rechazamos, la detenemos, la quitamos, la ignoramos y en vez hacemos lo contrario. En este caso el hombre, el que dice no hay Dios, no es porque literalmente ellos saben que no hay un Dios. No, la conciencia misma se los declara, dice la palabra. Ellos saben la verdad. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Todo ser humano fue creado a imagen de Dios. Dios los creó varón y mujer.
conforme a su imagen. Todos nosotros cargamos la imagen de Dios, por lo cual todos nosotros internamente conocemos que existe un Dios. Sin embargo, el hombre decide rechazar esta verdad. Miren lo que dice el versículo 21. Noten, sigue hablando de estas personas que niegan la realidad de Dios. Dice, pues habiendo, ¿qué dice allí? Conocido a Dios. La palabra sigue declarando que ellos conocen que existe un Dios. Miren lo que dice el versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la ¿qué? Por la mentira. Ellos en injusticia dicen, no existe. Miren lo que dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No es que Dios se los está negando, es porque ellos oprimen y detienen esta verdad. Miren lo que dice el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Toda persona entiende que hay un Dios, o que al menos hay algo superior, un ser superior que existe. Sin embargo, ellos, creyéndose ser sabios, se hacen necios y rechazan esta verdad. ¿Por qué? Porque ellos odian al Dios, el que los hizo. Toda persona que dice que Dios no existe, la Biblia dice que ellos están sin excusa, pues su misma conciencia les grita de la realidad y la verdad de Dios. Romanos 2:15 nos dice que el humano fue creado con una conciencia que nos aprueba o nos acusa cuando hacemos el mal. Todo ser viviente tiene una conciencia que les grita, los apunta a Dios. Sin embargo, el hombre lo quiere rechazar. Toda persona, mis hermanos, sabe que existe algo más allá de la creación, porque fuimos creados todos a imagen de Dios. Génesis 1:26 dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Toda persona dentro de su ser, dentro de lo más profundo de su espíritu, dentro de su conciencia, su alma sabe de la realidad y existencia de Dios. La gente sabe intuitivamente que Dios existe. No hay ninguna persona en este mundo que por dentro pueda decir con toda conciencia limpia, pueda decir, nunca he pensado en Dios. No hay ninguna persona viva en este mundo que pueda decir, yo nunca me he imaginado de Dios. Ninguna persona en este mundo puede decir con toda verdad que la idea de Dios nunca se le ha venido a la mente al ver la creación. Ninguna persona puede decir que en su corazón o en su mente que la idea de un ser superior nunca se me ha venido a la mente. Eso es imposible. Porque simplemente el que tú existes y ves las obras de la creación, eso declara de que hay un Dios vivo. El que niega esta verdad simplemente se está engañando a sí mismo. Así que la persona que te diga o que dice no existe un Dios, ellos te están mintiendo, porque su misma conciencia y corazón, imagen a la cual ellos fueron creadas, les grita de que es cierto. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Punto número 1 fue porque toda persona tiene un sentido interno de la realidad de Dios. Y 2, porque la creación misma da testimonio de su creador. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los ¿qué? Se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es invisible, pero se hacen ¿qué? Ciertamente y claramente visibles
¿En dónde y a través de qué? De la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Noten que esto, lo que Pablo nos está enseñando en estos pasajes. Dios es invisible, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo puedes ver? A través de su creación. Su invisible poder se hace manifiesto en lo que Él hace. El viento es invisible, tú no lo puedes ver. Pero ¿cómo puedes saber que es real? Porque mueve las hojas de los árboles. Cuando hay un viento fuerte, te mueve a ti también. Aunque tú no puedes verlo físicamente, sin embargo, el viento invisible se hace visible en la creación por lo que mueve y hace. De la misma manera, Dios es invisible, mas su poder se hace visible a través de lo que tú y yo podemos percibir con nuestros ojos y podemos tocar con nuestras manos. Cuando tú ves un carro, mis hermanos, sabes que un hombre inteligente lo hizo. Pues tú sabes que es imposible que un carro se produzca por sí mismo de la nada. Si alguien te viene y te dice, ese carro, si tú vas afuera y alguien te dice, ese carro se hizo a sí mismo, ¿cuántos de ustedes creerían eso? Nadie. Tú dirías, eso es imposible. Un hombre lo hizo. Un hombre inteligente con un plan y un diseño lo edificó. Cuando ves un edificio, una construcción, sabes que un hombre muy inteligente primeramente le dio un diseño. Un hombre inteligente luego lo edificó, pues un edificio no se puede edificar por sí mismo. Alguien tiene que imponer sobre esas cosas materiales, tiene que imponer sobre esas cosas poder, fuerza, energía. Tiene que imponer sobre esas materiales inteligencia, un plan, algo lógico, darle un diseño y con sabiduría edificarlo. Cuando tú ves la creación, el mundo, el espacio, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, el agua, las plantas, la lluvia, las temporadas, cuando analizas el cuerpo humano, que es parte de la creación, los animales, las aves, los árboles, todo está diseñado con un propósito. Todo tiene un diseño inteligente que aún el hombre aún está tratando de entender, mas no lo puede comprender a su totalidad. El humano aún hoy en día sigue estudiando el cerebro, mas aún no pueden llegar a sus profundidades. ¿Quién diseñó todo esto? ¿Quién lo creó algo? ¿Quién creó todo esto? Alguien con mucho poder. Alguien con mucha inteligencia. Alguien con mucha lógica. Alguien que es experto en diseñar cosas lindas. Alguien con una sabiduría grandísima, más allá de la creación. Esta persona es Dios. Esto es tan fácil de entender, pero muchas personas inteligentes lo hacen difícil de entender. Mira lo que dice Romanos 1:21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué dice ahí? Envanecieron en sus ¿qué? Razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué dice ahí? Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Hay muchos inteligentes, bueno, entre la sociedad, por los títulos que cargan, de biología, microbiología, de todas estas cosas. Sin embargo, la Biblia dice que el que no cree que Dios creó todo eso es un insensato. Es una persona necia, tonta.
que simplemente en injusticia, en corrupción, en maldad está rechazando esta verdad para no alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué es que el hombre hace esto? ¿Por qué el hombre, sabiendo claramente que Dios es real, a través de lo que su conciencia les dice, a través de lo que sus ojos pueden ver y sus manos y ojos escuchar, por qué rechazan esta verdad? Que ellos no quieren seguir a Dios. Ellos no quieren caminar conforme los caminos de Dios. Por eso la Biblia dice que son malvadas. Te pregunto, ¿cómo puede un carro crearse por sí mismo? Si tú dejas un motor, una llanta, las puertas, todo lo que compone un coche, si lo dejas ahí por 1.000.000 de años, te aseguro que 1.000.000 de años después ahí va a estar. No se puede crear por sí mismo. Es imposible. ¿Cómo puede un edificio edificarse por sí mismo? Las materias mismas levantarse y componerse e edificarse por sí mismas. Es imposible. ¿Cómo pues entonces la creación misma puede crearse a sí misma? Sin embargo, eso es lo que la educación, el sistema de educación nos enseña a nosotros todos los días. Que la creación misma se hizo de la nada. Cuando ni un simple carro, a la creación, se puede crear por sí mismo, ¿cómo puede algo mucho más grande, vasto, puede crearse por sí mismo? Es imposible. Al igual que el carro necesita una fuente externa diferente a la suya, lo necesita para crearlo. Así como el edificio necesita una fuente externa y diferente a la suya para edificarlo, la creación también necesita algo aparte y diferente de sí misma para hacerlo. Y ese ser divino es Dios. Tú y yo somos parte de la creación, somos polvo. Dios nos hizo de la creación misma. La diferencia está en que Dios sopló el aliento de vida en nosotros, por lo cual tenemos un espíritu con una conciencia. La diferencia está en que fuimos creados a imagen de Dios, pero de ahí somos parte de la creación. Polvo somos, al polvo regresamos. Pero Dios, el que creó los cielos y la tierra, Él es diferente. Él creó la creación, mas no es parte de ella. Interactúa con su creación, sostiene a su creación, cuida de ella, interviene en ella de formas milagrosas. Pero Él no es parte de la creación. Él es esa fuente diferente, el que lo creó todo. El hecho de que el mundo existe nos enseña que alguien más grande que la creación lo hizo. Vayan conmigo a Hebreos 3:4. Esto es tan fácil de entender, pero muchas personas, según sabias, te dirán lo contrario. Pero esto es lo que la palabra enseña. Miren lo que dice Hebreos 3:4. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Hebreos 3:4. ¿Lo tienen? Dice, porque toda, ¿qué dice ahí? Casa es hecha por alguien. Pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios. Cuando tú ves una casa, sabes que alguien lo hizo. De la misma manera está diciendo el autor que cuando tú ves el mundo, sabes que Dios es el que lo hizo. Es tan simple. Vayan conmigo a Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Versículos 1 al 4. ¿Lo tienen? Miren lo que dijo el salmista David. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, dirá, ¿cómo es que los cielos cuentan?
El cielo no habla. No puede hablar. Oh, pero sí hablan. Miren lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú ves la creación, deberías glorificar a Dios, pues Él es el único que lo puede hacer. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En la creación no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación todos los días grita, Dios, 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 Dios. Cada vez que sale el sol, deberías decir, Dios. Gracias, Dios. Pues Él es el que lo creó todo. Dios sí lo hizo todo. Cuando tú vas a otro país o dentro del país y vas a un viaje y ves una escena hermosísima, deberías decir, glorioso eres tú, oh Dios. Qué inmenso poder y sabiduría y qué tan bello eres tú para poder crear algo tan hermoso como esto. Dios lo hizo todo. Hay un hombre que se llama Floyd Borakman. Él dijo, un producto apunta a un productor. Cuando ves la creación, apunta al quien lo hizo, quien es Dios. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Porque la conciencia lo grita. 2, la misma creación da testimonio de su creador. Y lo podemos deducir lógicamente. Y 3, porque toda persona tiene una inclinación natural de querer adorar. Toda persona viva en este mundo anhela adorar algo. Toda persona anhela que su corazón esté lleno. Toda persona en este mundo anhela propósito. Anhela algo grande, anhela que ese vacío en el corazón esté lleno. ¿Por qué creen que toda persona va buscando algo para llenar ese vacío en el corazón? La diferencia está en que tú y yo lo hemos encontrado, porque Dios se nos ha revelado a nosotros. Y ese vacío que llevamos en el corazón ha sido llenado por Dios, por lo cual conocemos ahora a Dios. Mas toda persona anda buscando llenar ese vacío. Toda persona naturalmente tiene una inclinación de querer adorar. Miren lo que dice Romanos 1:23. Romanos capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez del mundo adorar a Dios, han adorado la creación. Noten que el pasaje dice que no adoraron. Toda persona adora algo. La diferencia está en que no toda persona adora a Dios, mas toda persona adora. La diferencia está que tú y yo adoramos a Dios. Pero han visto a los grupos indígenas. Ellos adoran al sol, adoran a animales. Muchas religiones como el hindú adoran la vaca y lo llaman un dios. Todo el mundo está adorando algo. Dice, versículo 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la mundicia en las concupisciones de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las ¿qué? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pablo dijo que el hombre siempre va a adorar algo. La diferencia está en que unos adoran al Dios, el Creador, mas otros adoran a las criaturas antes de al Creador.
cuando Pablo estaba en el Areópago en Atenas, vio una estatua, un ídolo con la inscripción al Dios no conocido. Y ahí estaban ofreciendo adoración a esta estatua. El hombre en todo lugar del planeta ha estado adorando algo por todos los siglos, desde el principio. Toda persona, porque es creada a imagen de Dios, con un espíritu anhela adorar. Nosotros fuimos creados para adorar y a responder a este Dios maravilloso. Tú y yo vamos a adorar siempre, pero la pregunta es, ¿qué vamos a adorar? ¿Qué vamos a adorar? ¿Dios u otras cosas? ¿Dios o a ídolos? ¿Dios o a nosotros mismos? ¿Qué vamos a adorar? Porque de que el hombre va a adorar, va a adorar. Personas de todas las edades y épocas han adorado porque es lo que anhelamos. Es parte de nuestro ser. La pregunta es, ¿qué vamos a adorar? Algunos se postran ante un ídolo. Otros se postran y adoran a animales. Otros incluso dicen, yo soy mi propio Dios. Otros adoran y sacrifican al pecado. Otros adoran al pecado, porque se entregan por completo a ello, cuando te deberías de entregarte por completo a Dios. Y eso es lo que el pasaje de Romanos habla. Muchos adoraron el pecado, se entregaron a tener relaciones, un hombre con hombre, mujer con mujer, y empieza a hablar de muchos más pecados. Y el hombre lo sacrifica todo por ese pecado. De que el hombre va a adorar algo, lo va a hacer. La diferencia está en que nosotros adoramos a Dios y vivimos para Dios. Pero ¿por qué? ¿Cómo podemos ver que Dios existe? Porque todo hombre anhela adorar. ¿Por qué? Porque todo hombre fue creado y carga la imagen de Dios. El corazón anhela adorar. La diferencia está en que nosotros adoramos a Dios. Punto número 4. ¿Por qué sabemos que Dios existe? Porque su poder invisible no solo se ve y se hace manifiesto hacia la creación, sino que su poder se hace también visible en aquellos que creen en su Hijo. Repito, tú no puedes ver el viento, pero puedes ver sus efectos. Tú no puedes ver el Espíritu Santo físicamente con tus ojos, pero puedes ver el Espíritu Santo a través de una persona. Porque la persona que carga el Espíritu Santo se ve como Cristo. Felipe le preguntó a Jesús, muéstrame al Padre. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. La persona que carga el Espíritu Santo se verá como Cristo Jesús y por ende conocerá quién es el Padre. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Porque su poder invisible se hace visible a través de las vidas que siguen sus caminos y se ven cada vez más como Cristo. Por eso tú y yo tenemos que obedecer la palabra. Porque decimos, Dios existe. Pero la persona dice, pero tú sigues a Dios. Pero mira cómo tú hablas. Mira cómo tú te comportas. Mira lo que tú estás haciendo. Por lo cual, en vez de dar evidencia del poder de Dios obrando en nosotros, bajamos el nombre de Dios. Por lo cual es importante que si tú dices ser cristiano, asegúrate de que tú estás caminando conforme, no a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque así darás tu testimonio de que Dios es real en frente del incrédulo. Y con mucha autoridad le puedes decir al incrédulo, Dios es real. Y ellos te dirán, ¿y por qué? Porque yo era un alcohólico. Y cuando creí en Cristo
y recibí el Espíritu Santo, lo pude dejar. Le puedes decir al incrédulo, yo era un drogadicto, pero cuando creí en esta palabra y el Espíritu Santo vino dentro de mí, mi vida cambió. Yo era un adúltero, pero cuando creí en la palabra y creí en el poder del Espíritu Santo, lo pude dejar porque este Espíritu de Dios es real. Cuando tú, mis hermanos, crees en Dios y verdaderamente sigues su palabra, el mundo podrá ver el poder del Dios invisible visiblemente a través de tu vida. ¿Cómo es que el borracho puede sanarse? ¿Cómo es el que rápidamente se irritaba ahora es el más amable? Porque es el poder de Dios obrando en ellos. ¿Cómo es el endemoniado que antes quebraba las cadenas y que se golpeaba y se cortaba como muchos hoy en día hacen? Jóvenes, no te cortes. Hermanos, no digas, mi vida está yendo de mal en peor, me voy a cortar aquí o en la pierna. No. Eso es lo que los demonios quieren que tú hagas. Tú al hacer eso estás adorando, no a Dios, sino a demonios. Adora a Dios y vive para Dios y entrégale tu vida a Dios. ¿Cómo es que el endemoniado que se lastimaba ahora está a la par de Cristo, sano y derecho, con todos sus sentidos cabales? Porque el Espíritu y el poder de Dios es real, Dios existe. ¿Cómo es que un hombre pequeño, físicamente, fuerzas, débiles, puede pararse enfrente de un hombre de 10 pies, un campeón con una espada, y decirle, yo te voy a derrotar? Porque el poder de Dios, el Dios que existe, estaba morando dentro de tal persona. El Espíritu Santo, Dios invisible, se hace visible en la vida de las personas. Según en Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué es que tantos alcohólicos, drogadictos, perversos, adictos a la pornografía, han podido dejar todo eso? Es porque ellos se rindieron ante un Dios real. No han creído una filosofía o un cuento de hadas o mitos o leyendas. No. Porque ellos han puesto su fe y su confianza en aquel que es real. Y esa persona es Dios Jehová, el cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mis hermanos, toda persona a la cual se rinde ante este Dios invisible, que para muchos no existe, al momento de rendirle sus vidas y seguir este libro, serán diferentes. Y hay muchos testimonios de aquellos que han seguido a Dios, han seguido lo que este libro dice y han sido transformados. Cada uno de ustedes es la evidencia de que Dios existe. Eso es lo que tu vida debería reflejar, que Dios existe. ¿Cómo? Ahora ya no soy el mismo. Soy diferente. Hermanos, el poder invisible de Dios se hace manifiesto en cada uno de nosotros. Y este no es el testimonio de uno, ni de dos, sino de miles y millones de vidas desde el principio. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? ¿Cómo podemos saber que Dios es real y esto no es una idea que sale de nuestra fantasía de la mente? ¿Cómo podemos saber que esto no es fantasía, sino es algo verdadero?
es porque dentro de mi ser, mi conciencia me dice que hay algo más allá del sol. Es porque la creación, si simplemente lo analizo de una forma tan simple y lógica y veo que todo necesita ser creado por algo, si veo la creación, sé que algo más allá lo tuvo que haber hecho, y esa persona es Dios. Toda persona adora algo. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Y todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios, cada día que pasa se ve más y más como Él. Eso para mí, mis hermanos, es suficiente evidencia para creer en Dios. Sin embargo, el hombre es el que quiere una señal. Dios, Jesucristo dijo, generación perversa es la que pide una señal. Que no se les dará señal más que Moisés y los profetas. El hombre que fue al infierno dijo, Dios, permite que yo regrese a la vida y les diré que hay un infierno y que hay un Dios real. Dios le dijo, Abraham le dijo, no. Si no creyeron en Moisés y en los profetas, tampoco te creerán a ti. El hombre no quiere creer en la existencia de Dios, no porque no haya suficiente evidencia, no porque su conciencia no se los diga o no se los grite, porque de que se los dice la creación externamente e internamente, sus propios espíritus se los declara. Simplemente ellos dicen, no hay corazón, no hay Dios. En sus corazones dicen, no hay Dios. ¿Por qué? Porque son malvados, corruptos. Mas tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Y seguimos a este Dios invisible en fe. Pero no solo en una fe ciega, sino una fe invisible que se hace visible a través de estas cosas que hemos visto en esta noche. Así que, ¿cuál es uno de los atributos de Dios? ¿Cuál es una de sus características? Dios existe. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, oh Rey, por esta palabra.